iniciar la grabación. Vamos a tomar un tiempo de oración y para iniciar nuestra clase, ¿vale? Porque está algo larga la clase del día de hoy de igual forma. Vamos a iniciar. Acompáñame ahí, por favor, en su lugar. Señor, gracias te doy, Padre, por este día, Señor. Gracias porque nos permites presentarnos, Señor, delante de ti, el sentarnos a la mesa, a escuchar tu palabra, tu instrucción, tu enseñanza. Hoy nos ponemos, Señor, y ponemos este tiempo en tu presencia, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea hablándonos a nuestras vidas, a nuestro corazón, sea estableciendo hoy la enseñanza que hoy quieres dejar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Permítenos tener la mente, Señor, el corazón receptivo a lo que tú nos vas a hablar y nos vas a enseñar. Hoy yo te entrego y te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control de mis labios, Señor, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, venga y provenga de ti, Señor, que sea viva y eficaz, Padre mío, Señor, como dice que es tu palabra, Señor, sanando, redarguyendo y enseñando, Padre mío, Señor, para nuestros corazones, para que podamos hacer y cumplir tu bendita obra, Señor. Permítenos ir en la profundidad del tema, Señor, en la profundidad de tu palabra. Yo te pido y te doy gracias, Señor, por la bendición y por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que apresures los pasos de los que aún no se conectan y los que van en rumbo a su casa, y que tú los guardes, que los hagas invisibles ante el mal, que traigas pronta recuperación y sanidad a nuestras vidas. Sana y cubre tú, Señor, nuestras dolencias. Nos ponemos y te agradecemos, nos ponemos en tus manos y te agradecemos por este tiempo y por por la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos vamos a iniciar y vamos a entrar. La verdad es que eh, son temas largos los que vamos a estar viendo y ahí ahorita que esperemos que vayan conectándose los demás. Ya tienen mucho que terminaron la clase anterior. Perdón, bueno. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Hoy nos toca a nosotros la primera. Perdónenme, es que me quedo con lo del jueves, que es es la segunda y se me va el avión. Tienen razón, ahorita es la primer clase. Bueno, esperemos que ya no tarden en conectarse y que estén terminando de arreglar sus situaciones o que los que van en camino que lleguen con bien. Pues bueno, voy a compartirles mi pantalla para que podamos entrar de lleno ya a lo que es la clase y podamos empezar a ver la enseñanza del día de hoy, ¿vale? Pues muy simple la clase pasada, pues terminamos de ver lo que era la hermenéutica, vimos la definición de hermenéutica, la definición de exégesis, la de interpretación y, se me olvidó cuál fue la otra, ayúdenme. Interpretación y la comprensión, ¿vale? Entonces, pues bueno, vimos cómo se van relacionando cada una y cómo nos van ayudando y nos van dando el uso para realizar una buena lectura, un buen desarrollo de la palabra de Dios, ¿verdad? De nuestras vidas y para poder compartir con los demás. El día de hoy ya vamos a entrar a lo que es la primera regla o la regla primaria de la hermenéutica. El día de hoy vamos a ver los métodos de interpretación y la regla primaria. Digo, la verdad es que no creo que lleguemos a la regla primaria y solamente nos vamos a quedar
en los métodos de interpretación bíblica, ¿vale? Entonces, me voy a apurar porque vamos a revisar un pasaje y, y ahí nos vamos a llevar un poquito de tiempo. Denme un minuto, por favor. Listo, perdón. Pues bien, vamos a entrar de lleno con los métodos de interpretación bíblica o lo que es la exégesis intrabíblica, ¿vale? Dice que antes de poder entrar de lleno a lo que son los métodos de la interpretación bíblica, debemos de analizar qué es la exégesis intrabíblica, o sea, lo que está dentro de, de la exégesis, ¿no? Dice, antes de comenzar con este tema es importante entender este término para comenzar a estudiar de manera correcta las escrituras. La exégesis intrabíblica se refiere a la luz que un texto perdón, refleja sobre otro. O sea, es decir, el poder ocupar un texto para poder interpretar otro, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos que la Biblia es el único libro que se interpreta a sí mismo. De hecho, aquí lo vamos a ir viendo dentro de las diapositivas. Vamos a ir viendo y vamos a ir comprendiendo toda esa parte y vamos a poder establecer que la Biblia es ese único libro y la que puede interpretar otro, o que un versículo, un pasaje, un capítulo va a poder ser interpretado por otro pasaje, por otro versículo o por otro capítulo. Esto es la exégesis intrabíblica y es el único libro que puede tener esta parte de la, o esta exégesis intro, ¿no? Y de acuerdo a la definición que vemos, la exégesis intrabíblica es eso, que es algo que va a ser interpretado o vamos a encontrar la interpretación de un pasaje o de una figura o de un capítulo, lo vamos a encontrar en otro pasaje o en otro capítulo en lo largo de los 66 libros, ¿vale? Dice, como por ejemplo, el hecho de que cuando estudiamos Cristología, encontramos que muchas de las cosas que nuestro Señor Jesús cumplió están explicadas y escritas en el Antiguo Testamento. Si para poder explicar lo que nuestro Señor cumplió, tenemos que ir al Antiguo Testamento para saber qué se había profetizado. Esto nos permite tener el significado teológico de un texto. O sea, aquí nos vamos a poder identificar realmente ese significado, vamos a poder comprender ese teos, esa teología que estuvimos leyendo o que vamos leyendo. Digo, por ejemplo, ahorita los que a lo mejor los que no se congregan con nosotros, pero que probablemente nos siguen ahí en redes y escuchan los servicios, principalmente los dominicales. Desde enero, el pastor Jonathan, nuestro pastor, nos empezó a llevar en un tiempo en la lectura de la palabra, ¿no? Realmente, y eso es importante, no lo tiene que llevar o no lo tiene que proponer el pastor, sino tendría que ser eh, algo que nace o tendría que nacer de nosotros, el estar leyendo de continuo la palabra de Dios. Aquí yo no sé si ustedes ya alguna vez en su vida han leído la Biblia de pasta a pasta, por lo menos alguna ocasión. Hay planes que tienen diversas Biblias o planes que tienen, se establecen para poder leer la Biblia en un año, para que la podamos leer de pasta a pasta en un año. Entonces, eh, el, el deber ser que nosotros tenemos para esto es que año tras año tendríamos que estar leyendo la palabra
de pasta a pasta los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar el alimento, vamos a encontrar la dirección de Dios, vamos a encontrar el propósito para el cual Dios nos formó. Dios nos va a nos va a estar hablando, nos va a estar ministrando, va a estar llevándonos en ese pasaje, ¿no? Entonces yo les decía que dentro de Restauración Centro, nosotros tenemos este plan, no de leer la Biblia en un año, pero tenemos este plan de ir leyendo un libro de la Biblia por mes, ¿no? El mes pasado leímos Génesis y ahorita en febrero estamos leyendo Éxodo. Entonces, ¿a qué quiero ir con esta parte de lo que vamos explicando y lo que vamos aquí en esta parte de la clase? Nosotros al ir leyendo, o en nuestro caso ahorita como iglesia, como congregación Restauración Centro, que estamos leyendo la palabra, por ejemplo, en Génesis, esto lo vimos en clase de soteriología, a ver quién se acuerda. ¿Cuál es el primer versículo que nos habla del Mesías? ¿Se acuerdan o no? Perdón, maestro, no escuché la pregunta, me acabo de conectar, discúlpeme. ¿Cuál es el primer versículo que nos habla del Mesías o de la promesa de un Mesías, de la redención? ¿Viene en Génesis? ¿Génesis qué? Isaías 9. No, está en Génesis. ¿Génesis qué, hermana Rosaura? ¿Se acuerda? Estoy haciendo memoria, de hecho lo tengo subrayado, permítame tantito. Esto lo vimos en clase de soteriología, acuérdense, no me hagan sentir mal. No, les voy a ayudar. Génesis 3:15, ¿vale? Génesis 3:15 nos habla es el primer versículo que nos habla de una promesa del Mesías, de una redención. Entonces, nosotros, en este ejercicio que estamos haciendo de la lectura de la palabra de un libro de mes tras mes, por ejemplo, que acabamos de leer nosotros, Génesis, y cuando leemos este pasaje en Génesis 3:15 nos habla de esta simiente que va a venir de la mujer y que después Isaías, como decía René, también lo profetiza cuando dice, la Virgen concebirá y entonces y llamarán su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Entonces es toda esta parte, ¿no? Son citas que están ahí y entonces Oiga, cuando, una preguntota. Entonces, por eso también llega a entrar el Mateo cuando él también deja él con nosotros. ¿cómo? Ajá, porque también el Mateo está él con nosotros, ¿o no? Bueno, he leído que también ahí está la palabra, ¿no? Él con nosotros, ¿o no? Emanuel. Bueno, no dice Manuel, dice él con nosotros. Es por eso. Sí, bueno, probablemente ahí no sé bien a qué pasaje te estás refiriendo. Sin embargo, bueno, es una parte, probablemente quiero entender a lo que te refieres o a lo que nos estás diciendo es cuando habla o Mateo está dando la genealogía de Jesús. Ah, ya, ya, ya. Ah, es Entonces, cuando él entonces está explicando. ajá, sí, Mateo está explicando esta parte Ah, de Jesús. De lo que estamos viendo ahorita aquí en la clase, René, es esta parte de la exégesis intrabíblica. Entonces, estamos explicando que la exégesis intrabíblica solamente se puede dar, como su nombre lo dice, bíblica dentro de la Biblia, ¿no? Ya que es el único libro que puede interpretarse a sí mismo. La exégesis intrabíblica es esa parte que vas a poder responder o interpretar con pasajes o con capítulos dentro del mismo libro.
Entonces decíamos, y está en la lámina, que esta parte, todo el Antiguo Testamento o la parte de Cristología, cuando ustedes vieron Cristología, que habla todo lo que es el Antiguo Testamento, que está hablando de ese Cristo, de ese Mesías que iba a venir, que es el desarrollo, tú solamente lo vas a poder ver cumplido y lo vas a saber a través del Nuevo Testamento, como por ejemplo este pasaje que yo les daba de Génesis 3:15 y lo que decías en Isaías cuando dice que la Virgen concebirá. Esto es una exégesis intrabíblica, ya que ese pasaje de Génesis 3:15 y ese pasaje de Isaías donde habla de que la Virgen va a concebir, solamente se cumplió o lo vemos o lo podemos leer cuando Jesucristo nace. Eso es la exégesis intrabíblica. Es que lo que es el texto que se puede interpretar a través de otro texto. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos claros? Vamos a seguir avanzando. Dice que este es un proceso que se lleva a cabo utilizando la misma Biblia. Esto es una particularidad de la literatura. Las obras suelen recurrir a otros escritos, en general anteriores, para poder explicar o detallar otros. De tal manera que en la Biblia no hay un texto aislado, compuesto sin tener en cuenta otras obras. O sea, aquí dice que la literatura, por ejemplo, la literatura en la cual hay muchos tomos sobre un libro o sobre un tema, vas a poder entender la trama o el desenlace o el final a través de los tomos anteriores, de cómo se fue desarrollando la historia. Sin embargo, la Biblia es es el único libro que se va a interpretar a sí mismo, que el Nuevo Testamento va a interpretar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento va a ser interpretado por el Nuevo Testamento. ¿Ok? Dice que la Biblia no tiene que ir a otra obra o a otro texto aislado para poder ser comprendido. ¿Ok? Dentro de aquí de lo que veían en el primer semestre en su clase de apologética, es lo que usan, por ejemplo, los mormones. ¿No? Que todas, si ustedes en algún momento, en algún día llegan a ver una Biblia del Mormón, van a ver que es muy parecida, de hecho es casi idéntica a la nuestra, pero todas sus concordancias o todas sus referencias en la parte de abajo, por ejemplo, aquí yo tengo mi Biblia, y aquí en mi Biblia me trae las concordancias, casi no se ve, pero aquí estas letras chiquitas me trae los versículos con los cuales se concuerda, ¿no? O sea, cierto versículo, por ejemplo, aquí, Génesis 1:7 me dice que, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra. Entonces, este Génesis 1:7 se compara o se concuerda con Génesis 1:28 en el cual le dice Dios a Adán y Eva que se deben de multiplicar y fructificar y bla, bla, bla. Eso es una concordancia, ¿no? Sin embargo, los mormones, dentro de su Biblia, en sus concordancias traen, refiérete al libro del Mormón en su capítulo, o en su libro, o en su texto, tal y tal y tal y tal y tal y tal. Esto no pasa con la Biblia, porque no necesitas de otro texto. Por eso es que nosotros vemos que todas esas partes, esas religiones son sectas. ¿Por qué? Porque primeramente salieron de la palabra de Dios, pero bueno, se fueron perdiendo, pero esa es otra clase, ¿no? Sin embargo, regresando al tema nuestro de la exégesis intrabíblica, nos va a referir esta parte, que es ese pasaje o, o va a ser interpretado a través de otro pasaje, pero del mismo libro. No necesita ir a otro texto, no necesita ir a otro tomo, no necesita ir a otro libro, sino es en el mismo, ¿ok?
Dice, los textos, entonces, dentro del uso hermenéutico, siempre se van a comunicar entre sí independientemente de los usuarios. En este sentido, una palabra evoca a otra palabra, un personaje evoca a otro personaje, etcétera, etcétera. Dice, la intertextualidad muestra que los escritores bíblicos se presentan como una continuación de la revelación anterior, que es citada o que se muestra como un eco de la misma. Dice, el significado de muchos pasajes está relacionado con otros textos. Digo, y aquí dentro ya son clases que ustedes ya han visto, sin embargo, aquí vamos complementando un poco con aquello que ustedes vieron, por ejemplo, en bibliología, ¿no? A ustedes les enseñaron cómo se compuso la Biblia, en cuánto tiempo, cuántos autores fueron, en qué lapso de tiempo escribieron todos ellos, con una gran diferencia de alrededor de 1500 años. Escribieron estos diversos autores que ninguno escribió en la misma época, ninguno escribió en los mismos años o en la misma generación, sino que escribieron en generaciones, en años, en décadas, en siglos, en milenios diferentes. Sin embargo, y fueron más de 40 autores, sin embargo, todos escribieron con el mismo fin. El propósito era el mismo. ¿Cuál era el propósito de todos estos autores? Pues dar a conocer a Cristo en Gracias, hermano. todo, en todos los tiempos, en todas las épocas, desde el principio, como lo vimos en Génesis 3:15, dar a conocer que venía un Mesías. Exactamente. Por eso es que la Biblia es totalmente cristocéntrica. Por eso es que nosotros somos totalmente cristocéntricos y bibliocéntricos, porque hablamos solamente de la esperanza. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de esta nueva esperanza que iba a venir a través del Hijo de Dios, Señor nuestro. ¿Vale? Dice que esta intertextualidad muestra a los escritores bíblicos o muestra cómo estos escritores bíblicos se presentan como una continuación de la revelación anterior. Y esto estaba muy, muy claro, por ejemplo, dentro de los profetas, tanto mayores como menores van predicando y van profetizando toda esta parte, sí, ciertamente la profecía por lo que le iba a pasar al pueblo en ese momento, en esa situación histórica, pero hablaban de la nueva esperanza que iba a ser a través del Mesías. Y todos esos autores después hablaron, o perdón, otros nuevos autores hablaron ya de la esperanza, de cómo ellos vieron la esperanza cumplida de lo que hablaron los profetas anteriores. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí vamos entendiendo qué es la exégesis intrabíblica? Sí, sí, maestro. Amén. Gracias. Y aquí vamos, acompáñenme rapidísimo, ahí en sus Biblias. Hermana Rosaura, si me puede acompañar, Génesis 9, del 1 al 3. Hermana José, ¿anda por ahí? Sí, aquí estoy, hermano. ¿Me puede acompañar ahí a Génesis 1, 28 y 29, por favor? Sí, amén. Ok, ¿me ayuda a leerlo? ¿Ya lo leo, maestro? La hermana José, por favor. Ah, ok. Amén, hermano. Amén, hermano. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llamad la tierra y sojuzgadla
os juzgará y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén. Gracias. Ay, Hermana Rosaura, perdón, hermano, porque no supe pronunciar esta. no se preocupe, sojuzgadla. Son complicadas. No se preocupe. Hermana Rosaura nos ayuda con Génesis Ok, 9. dice, Gracias, hermana José. bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Wow. Amén. Gracias. Amén. Dice, dice que esta parte, estos dos versículos o estos dos pasajes, más bien más que versículos, estos dos pasajes nos hablan de una exégesis intrabíblica, ¿no? Dice, vamos a comparar estos pasajes y vamos a anotar las frases semejantes como el contenido y vamos a contestar. ¿Cuál les parece a ustedes que fue el propósito de Génesis 9:1-3? Pero participen, no se preocupen, lo que ustedes hayan entendido, no hay preguntas correctas ni incorrectas, ¿vale? Lo que Que ustedes todo, entiendan, no tengan que miedo, todo iba, que todo estaba creado por él y que por eso es la vida, ¿no? Que todo es vida, ¿no? ¿ok? ¿Alguien más? Pues aquí dice en el 2 al final, y en todos los peces del mar, y dice, en vuestra mano son entregados, o sea, nos entregó todo, y como lo dijo mi hermanito, todo fue creado pues para toda la humanidad, para toda la creación, ¿no? Pues sobre todo para nosotros. Ok, bien, gracias. ¿Alguien más? Hermana Nuri, hermana José, Pues supongo que le... que les da la oportunidad pues de crecer, ¿no? Eso es como fructificar, ¿no? Y Ok, multiplicar la tierra, no. oigan, es que estaban tocando. Ok, ¿alguien más? ¿No? Maestro, Ok, sí, es que yo estaba ahorita leyendo el versículo 3 donde quedó la cita bíblica, y dice que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, me gustó mucho este versículo porque Dios habla de mantenimiento, habla de que nosotros debemos de cuidar lo que Él nos está proveyendo y nos está bendiciendo. Entonces, por esta causa, somos bendecidos, ¿no? Y nosotros debemos de estar en la obligación de cuidar y dar mantenimiento a lo que realmente necesitamos. Me gustó mucho este versículo, esta cita bíblica y este versículo. ok, muy bien, gracias, Nuri. Voy a volver a leer Génesis Maestro, 1. perdón, Sí, una de los propósitos podría ser también, pues para que lo alabemos. ok, ok, sí, obviamente él es digno de toda alabanza, ¿no? Voy a volver a leer el pasaje de Génesis 1 para contestar la pregunta de abajo. Dice, la pregunta es, ¿cómo se relacionan estos dos pasajes? Dice,
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¿Ok? Entonces, está aquí Génesis 1 y Génesis 9 y nos está hablando en algo muy parecido. Primeramente, Génesis 1 está dando una instrucción, Dios a quién. ¿Qué preguntó, maestro? Perdóneme. ¿A Ay, es quién que le ya está, anda muy... a quién le está dando Dios la instrucción ahí? Adán Pues, y Eva. A Adán y ajá, Eva, muy bien, gracias René. Ok, y en Génesis 9 a Noé y a sus hijos. a Noé y a sus hijos, ¿verdad? Ahí lo dice el pasaje, ¿ok? Sin embargo, hay una relación hay una relación particular entre los dos, en los dos pasajes. A los dos se les da la indicación de fructificar y de multiplicarse. Primeramente Adán y Eva, ¿por qué? Pues porque eran los primeros hombres, eran los que iban a llenar toda la tierra y dice multiplicar y fructificar y multiplicarse. Llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgad, que es gobernar sobre de ella. Señorear, o sea, gobernar es ser los señores, ser quien manda, ser quien gobierna, pero también es ser quien va a cuidar, señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, ellos iban a gobernar. Era el principio de todo. Y les está dando la indicación de que deben de empezar a procrear, ¿vale? En ese momento Dios había establecido y constituido el matrimonio, los unió el matrimonio y les dijo que tenían que empezar a multiplicarse, a tener descendencia, ¿verdad? Iban a tener descendencia. Después a Noé y a sus hijos les da la misma indicación. ¿Por qué? Pues porque había pasado el diluvio. Ya no había más personas sobre la tierra. Denme un segundo. Ya, se me iba a apagar la máquina. Ya no había más personas. Ellos iban a empezar a multiplicar. De hecho, les da la misma indicación. Dice, fructificad y multiplicad la tierra, llenar, pero aquí viene algo particular que Dios no le había dado a Adán y a Eva. Adán y Eva les había dado la indicación de señorear sobre ellos, de gobernarlos, de guiarlos en amor. En ese momento, acuérdense, aún no había entrado el pecado. Dice la palabra que después, cuando estemos ya más lágrima, ya no se lo va a querer comer el león, como era en el principio, así como era con Adán y con Eva. Los animales no se movían. Aquí hay una particularidad. Lo que se relaciona es que tenían que volver a llenar la tierra. ¿Ok? El que Él les dio el sustento. Primero, en Génesis 1 les dice, toda planta y todo fruto te va a ser para comer. Sin embargo, a Noé y a sus hijos ya les empieza a decir, vas a poder empezar a comer carne. Ya él había pecado. Porque el versículo 3 dice, y todo lo que se mueve y vive, o sea, ya iban a empezar a poder comer animales.
y lo reafirma. ¿Por qué animales? Porque el versículo 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. O sea, ellos no podían comer el animal así crudo, porque todavía traía la sangre, porque en la sangre hay vida, ¿ok? Pero a Adán y Eva les dijo, no puedes comer carne. ¿Por qué? Porque no había muerte. Por eso se alimentaban de las plantas y las frutas, eran vegetarianos. Ese es el original. Eso es lo cómo se relacionan. ¿Cuál es el propósito de Génesis 9:1 y 3? Empezar a multiplicarse otra vez, a llenar la tierra, a poblar el mundo. ¿Ok? Pero aquí ya había algo, ya había entrado el salvajismo en los animales, ya había despertado ese instinto animal, ese instinto salvaje. Por eso Dios en el versículo 2 le dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Qué pasa cuando vemos a un perro que viene sobre la banqueta? ¿Qué hacemos todos? Nos bajamos, ¿no? Más si es un perro callejero, nos hacemos a un lado. No se diga, no sé si ya vieron ahí en las noticias que ahí en el Estado de México, en Ocoyoacán, una familia iba en su carro y grabó con su celular que se estaba paseando un león ahí en estos días de la semana, no sé qué día, pero en estos días o el fin de semana están ahí. Ocoyoacán es una, ¿cómo se llama? Un municipio del Estado de México ahí en Toluca, que está ya en Toluca, y entonces están ahí, pues la zona urbana, habitacional, y hay unas casas con una jardinera, y hay un león que está paseando, ¿no? Obviamente, ¿quién se bajaría a acariciarle? Ay, gatito, vente y buscar a su dueño. Pues no, porque Dios le dijo, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. O sea, ciertamente les tenemos miedo. Sin embargo, también ellos tienen miedo de nosotros. La primera reacción de ellos es de temor, pero como en nosotros también hay ese miedo, la parte de la química y los olores que sale, pues ellos en su instinto atacan. ¿Vale? Entonces, el propósito de Génesis 9:1 y 3 es multiplicarse, es llenar la tierra y empezar a establecer los alimentos que ahora ya podían llevar a su boca. Seguían los frutos de los árboles, las plantas verdes, porque aquí dice, pero también ya los animales. ¿Cómo se relacionan los pasajes? Solamente se relacionan cuando les dice multiplíquense y fructifiquen, porque la alimentación cambió totalmente. Sí, Dios siempre va a proveer, siempre te va a dar, sin embargo, con algo distinto, ya por la consecuencia del pecado. ¿Ok? Y seguimos. Dice, los métodos de interpretación bíblica. Y bueno, ya entramos específicamente a los métodos de la interpretación bíblica. ¿Cuál es uno de estos? La exégesis intrabíblica, ¿verdad? La exégesis intrabíblica es uno de estos métodos y dice que uno de los métodos más usados que vamos a encontrar, o los principales, va a ser el sentido usual y el ordinario. Y ustedes lo pueden ver hasta por acá abajo. Pero dice que la intertextualidad nos va a ayudar entonces a resolver alguna dificultad objetiva del texto. Es decir, una palabra que en un tiempo ya no era usada debía de ser explicada por una palabra más actual. ¿Ok? Si nosotros vemos nuestra Biblia, por eso nuestro pastor, el pastor Jonathan, nos hace mucho hincapié cuando hay cierta enseñanza, nos dice, ve al original.
Vea el original, vea la palabra que se escribió en su origen, en el original, y ve su significado. Y entonces ya hoy empieza a relacionar. Si nosotros vemos, hay muchas palabras que significan o que tienen un significado, un contexto totalmente diferente a lo que nosotros podemos entender. ¿Por qué? Porque somos otra cultura, porque tenemos una diversidad. El mismo español. El mismo idioma español no es lo mismo para nosotros como para Honduras, como para Colombia, como para Paraguay, para los argentinos, para los españoles. A pesar de que nos podemos entender porque hablamos el mismo idioma, hay ciertas palabras que no significan lo mismo para nosotros. Entonces dice que esta intertextualidad va a ser o va a resolver la dificultad objetiva del texto. ¿Por qué? Porque vas a tener que saber y conocer el por qué se usó esa palabra, cuál era la situación de ese momento de la cultura, por qué se hablaba de esa manera, y entonces la vas a poder interpretar con una palabra similar ahora, para que, ya tú entendiéndola, para que el público la entienda, se las vas a tener que dar con una palabra que se utiliza en hoy en día. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me di a entender? Vale. Dice, una vez entendido y estudiado este sentido, ahora es importante comenzar a hacer uso de de la hermenéutica para la interpretación. Dice, el primer cuidado que debemos de tener para la recta, para la correcta, perdón, la recta interpretación o correcta interpretación de la Biblia es averiguar y determinar cuál es el sentido usual y cuál es el sentido ordinario de las palabras o pasajes que estén presentándonos. Correcta. ¿Ok? Esta es lo mismo, es la intertextualidad, pero tenemos que saber o tenemos que averiguar, tenemos que estudiar el sentido usual y el sentido ordinario de las palabras o de los pasajes que estamos leyendo, que estamos estudiando, para posteriormente poder explicarlos. ¿Ok? Esa es la hermenéutica o ese es el uso de la hermenéutica para la interpretación. Dice, es necesario para comenzar con tal estudio el recordar todo lo aprendido hasta el momento. Siempre necesitamos y por lo tanto debemos de buscar ayuda, dirección y unción del Espíritu Santo. Siempre lo vamos a necesitar. Siempre para la interpretación o para una hermenéutica correcta de la Biblia, siempre debemos de necesitar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre se debe tener en cuenta otro punto es siempre tener en cuenta el principio fundamental. Dice, hay reglas que nos establecen el modo de proceder y a los cuales debemos sujetarnos en la interpretación bíblica, y que dichas pautas o reglas se deducen o nacen de la regla fundamental. O sea, ¿cuál es la regla fundamental? De que necesitamos la dirección y la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos la dirección y la unción del Espíritu Santo? Porque Él es el autor. ¿Ok? Dice, primero que nada comenzaremos con el estudio de los métodos de interpretación que podemos encontrar o escoger. Dice, antes de comenzar con el estudio de los métodos de interpretación bíblica, es importante comenzar a entender las características que debe tener una persona que busca acercarse a la Biblia. Se pueden mencionar dos tipos de requerimientos. El primero, tiene que cumplir con ciertos requisitos generales antes de poder empezar con el estudio de las Escrituras, las cuales son objetividad, espíritu científico y humildad. Y el segundo son los requisitos especiales. Y estos son los que más nos interesan como estudiantes de las escrituras. O sea, debemos de tener requisitos generales
y requisitos especiales. ¿Ok? Dice, híjole, ya no quisiera entrar a... Bueno, vamos a estudiar hasta hasta aquí nos vamos a quedar de los requisitos especiales. Dice que son dos requerimientos que necesitamos, ¿verdad? Los generales, que son objetividad, espíritu científico y humildad. Sin embargo, el que más nos debemos de tener o el que más nos interesa es el requisito especial, ¿ok? Dice que los requisitos especiales los podemos determinar en tres puntos. Dice que debemos de tener una capacidad espiritual. Dice, con esto la mente, los sentimientos y la voluntad del exégeta han de estar abiertos a la acción espiritual de las escrituras. La palabra de Dios fue interpretada por el Espíritu Santo, por lo que se necesita la guía del mismo para su comprensión. Por eso es que les decía acá atrás que que siempre necesitamos la dirección y la unción del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él es el autor. ¿Vale? Esta va a ser nuestra capacidad espiritual. O sea, si nosotros tenemos este primer requisito especial, que es la capacidad espiritual, o sea que nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad están establecidos eh, en el Espíritu Santo, Él nos va a llevar a poder comprender lo que estamos leyendo. ¿Ok? El segundo requisito especial es una actitud de compromiso. Dice, no nos debemos de limitar al estudio frío de la palabra de Dios, es decir, debemos de ponerla en práctica. Dios no promete bendecir a los que comprenden la Biblia, sino a quienes la obedecen, ¿vale? Digo, no, la misma palabra dice uno, dice dos y dice tres. Dice, la primera palabra dice que no, de nada sirve o que la palabra nos mata, ¿ok? Si solamente somos esa enciclopedia que nos estamos llenando y estamos leyendo y estamos, recibiendo y recibiendo y recibiendo y almacenamos dentro de nuestra mente esa gran biblioteca de conocimiento, de nada nos va a servir si no tenemos un requisito especial que es el compromiso. O sea, que Ujú. el compromiso es vivir lo que leemos, lo que extraemos. Y por eso dice que como exégetas debemos de extraerlo, de analizarlo, de comprenderlo y después practicarlo, vivirlo. Si no, no nos sirve de nada. ¿Ok? ¿Iba a decir algo, hermano Rosauro? Sí, la misma palabra dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Exactamente. Y el tercer punto o el tercer requisito especial dice que debe de tener o debemos de tener un espíritu mediador. Dice, el intérprete tiene como misión servir de puente entre el autor del texto, o sea, el Espíritu Santo, y el oyente. O sea, nosotros como exégetas debemos de tener ese espíritu mediador, que cuando nosotros estamos analizando, cuando estamos leyendo y extraemos algo y vamos y nos viene la concordancia y hacemos esa exégesis intrabíblica para saber de qué se estaba hablando, de comprobar o de corroborar con la misma escritura y comprender la situación del texto o del versículo leído. Cuando alimentamos, vivimos, vamos a hacer ese puente o ese mediador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya nos redarguyó, ya nos enseñó, ya nos iluminó y después debemos de transmitirlo a alguien, ¿no? Por eso no sirve de nada, yo les decía hace un rato, la parte del estudio
de la lectura necesaria que debemos de hacer de la Biblia constante, ¿no? De leerla de pasta a pasta, de repasarla, del objetivo. Y entonces, cuando nosotros hacemos esa lectura, pero no la lectura solamente por leerla, sino que la leemos, la analizamos, la vivimos, la comprendemos cuando nos habla, entonces después vamos a poder explicársela, ¿no? Un ejemplo, y ya con esto cierro para que entren a su siguiente clase. Un ejemplo vivo de esto es el diácono Felipe. ¿No se acuerdan que Pedro, había gran, dificultad en ese momento porque nadie atendía a las viudas y entonces Pedro dice, no es justo que nosotros desatendamos la obra de Dios para venir a atender a las mesas. Dice, busquen de entre ustedes hermanos llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que ellos vengan y atiendan las mesas mientras nosotros nos seguimos ocupando del evangelio, de propagar, de hablar, de darlo a conocer. ¿Ok? Y dice que escogieron, entre ellos estaban Esteban y Felipe, ¿vale? Y dice que iba Felipe, iba un eunuco, si mal no recuerdo, iba leyendo la palabra, iba leyendo Isaías de que hablaba de que iba a ser molido y entregado, ahí Isaías 53, y dice, ¿qué lees? Le pregunta Felipe. Dice, no entiendo de quién habla este hombre, habla de sí, habla de alguien más, y ahí empieza a predicar, empieza a ser ese mediador, porque había entendido, él sabía como israelita, sabía la palabra, sabía las escrituras, conocía la Torá, conocía los profetas, conocía los salmos, Felipe etcétera. el etíope. Etíope, Felipe, sí, gracias. Etíope, yo dije eunuco, ¿verdad? El etíope, gracias, hermano. Y entonces, pero él vio el cumplimiento a través de la persona de Jesús y le empieza a predicar, empieza a ser ese mediador porque comprendió lo que estaba leyendo el etíope. Sabía de quién hablaba, lo había vivido y le explicó. Entonces nosotros tenemos que tener este requisito especial, tener esa capacidad espiritual, tener ese compromiso, pero también ser ese mediador, ¿ok? Y hasta aquí vamos a dejarle porque ya va a empezar otro tema, pero ya no nos da tiempo, de hecho ya nos pasamos, ya faltan 5 minutos para su otra clase. Vamos a orar para terminar este tiempo. Sí les voy a pedir, ah, la verdad es los temas son muy largos, y como vieron ahorita la diapositiva trae 17, la presentación trae 17 diapositivas, son temas muy largos que vamos a ver, entonces no, obviamente nos quedamos a la mitad, entonces a las 7, máximo 7:03, me voy a arrancar con los que estemos, orar y empezar la clase, entonces en la medida de lo posible, ahí para que vayan acomodando sus tiempos y puedan conectarse a las 7, 5 minutos antes de las 7, la clase está abierta. Si se conectan antes, 5 minutos antes de las 7, yo me conecto igual, por lo general 5 minutos, 3 minutos antes de las 7, se conectan, pues nos arrancamos antes, ¿vale? Pero si no, 7, máximo 7:03, me voy a estar arrancando, ¿vale? Para que no ok, se lo pierdan. Ha estado habiendo algunos problemas y pudieron leer el mensaje que mandaron en SMIN del semestre. Hay sí, algunos mensajes para poder transmitirles la clase anterior. Entonces, pues en la medida de lo posible, pues traten de, de conectarse para tener todo, ¿vale? Vamos a orar, que ya ok, faltan 3 minutos. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, en el que nos permitiste acercarnos a ti, el recibir de ti, el ser instruidos por ti. Gracias por lo que hablaste, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas tratando con nosotros, que nos sigas dando, Señor, esa comprensión, esa revelación de lo que es tu palabra, Señor, a cada momento, cada palabra, cada versículo, cada texto que leamos, Señor, sea, Señor, impregnándose en nuestros corazones, conociéndolo, Señor, viendo la profundidad de lo que tú quieres hablarnos, Señor, enseñándonos, pero sobre todo, Señor, el poder vivirla, Señor. No sirve de nada leerlo, Señor, si no lo ponemos en práctica. Haz rema, Señor, haz rema lo que hablamos, Señor, en nuestra vida. Que seamos, Señor,
esos hacedores de la palabra y no solamente oidores, Padre. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, por este tiempo. Yo los bendigo. Te pido que sigas con ellos, que les des una dulce noche en tu presencia y en presencia de sus seres queridos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho. Nos vemos primero Dios la siguiente semana. Bendecida noche, buenas noches a todos. Bye, Buenas bye. noches, bendiciones a todos.